Praise the Lord, everyone. This is Apostle Gil Burgos from Gil Burgos Ministries. Today we are going to pick up where we left off in our last teaching session, and we're going to talk about today how to activate the gifts of the Spirit. Gracias por acompañarnos en esta mañana con las enseñanzas con el apóstol Gil Burgos. Vamos a continuar donde dejamos en la última lección y vamos a hablar de cómo activar los dones del Espíritu. Amen. So the first verse we're going to look at is 2 Timothy chapter 1, and we're going to look at verses 6 and 7. El primer libro que vamos a escudriñar es 2 de Timoteo del 1, 6 al 7. Basically, when we think about activating the gifts of the Spirit, it's something that we have to do. That's not God's responsibility. Cuando hablamos de activar los dones del Espíritu, es algo que nosotros tenemos que hacer, no es responsabilidad de Dios. People are always asking God to do things when they themselves are responsible to make things occur. Muchas personas siempre le están pidiendo a Dios que Él haga cosas cuando es responsabilidad de la persona que esas cosas ocurran. It's like you can't make somebody love you, right? So the same way God can't force you to love Him or obey Him. De la igual manera, nosotros no podemos forzar a alguien a amarnos, y igual Dios no nos forza a amarlo ni a obedecerle. But when we look at the verse in 2 Timothy, Paul, the Apostle Paul, is writing him a letter because there's something not right. Cuando miramos en el versículo de Timoteo, miramos que Pablo le está escribiendo a Timoteo porque era algo que no está mal. Timothy was a pastor. Timothy was a pastor, and Paul was his apostle. Timoteo era pastor y Pablo era su apóstol. So when we read the chapter of 2 Timothy, 2 Timothy chapter 1, we'll see here that he's reminding Timothy to do something. Entonces cuando leemos 2 de Timoteo 1, vamos a ver que Pablo le está recordando a Timoteo hacer algo. And I read it. He says, "Therefore I remind you to stir up the gift of God which is in you through the laying on of my hands. For God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and of a sound mind." Entonces leo 2 de Timoteo 1, 6 al 7, dice: "Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio." Many people know verse 7 that says God has not given us a spirit of fear, and they quote it very well. Muchas personas conocen el versículo donde dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía y lo repiten muy bien. Which is true. And God has not given us a spirit of fear, but we have to see that the spirit of fear is a spirit. Entonces es verdad, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Lo que tenemos que ver aquí es que es un espíritu. So why did Paul write him this verse or this letter, not to be afraid or not to be fearful? Entonces, ¿por qué Pablo le escribió esta carta a Timoteo de que no tuviese miedo, temor? Because according to history, Timothy was young and he was very timid, shy. Porque de acuerdo a la historia, Timoteo era muy tímido, vergonzoso. And what was occurring that the people around him, they were older than him and they were trying to manipulate him. Entonces lo que estaba pasando era que las personas alrededor de él eran mayor que él y estaban tratando de oprimirlo o manipularlo. This is why he writes, "Therefore I want to remind you to stir up the gift of God that is within you." Por eso Pablo les recordó que él avivara el fuego de Dios que estaba en él. And again it says, "Which was in you through the laying on of my hands." Y hoy nuevamente dice que está en ti por la imposición de mis manos. Many times what will happen in many churches that leaders they will manipulate people to a point that their gifts, spiritual gifts, will remain dormant or stagnant. Y lo que pasa en muchas iglesias es que los líderes oprimen tanto a las personas que los dones se quedan en la persona dormidos sin usar. Some leaders will not stir up your gifts. Muchos líderes no avivan el fuego que hay en ti. You have to stir up the gift of God in you. Tú tienes que avivar el fuego que hay en ti. And now in a minute, we're going to look at how to do that.
Y en un momento vamos a ver cómo se hace eso. Now the word stir up in the verse basically means like to rekindle a fire. La palabra avivar quiere decir volver a aumentar el fuego. Something that was once burning brightly. Algo que en algún momento ardió fuertemente. So what's basically happening that the fire that Timothy once had died out. Eso lo que quiere decir es que el fuego que algún día tuvo Timoteo se había apagado. And sometimes what will happen as you grow more and more in your faith, the enemy will try to put out your fire. Y es lo que va pasando, que muchas veces en la vida del creyente, entre más vas aumentando en tu fe, el enemigo trata de apagar ese fuego. Through many ways, through your health, through your finances, through your family. Por muchas maneras, tu salud, tus finanzas, tu familia. So this is the reason why we have to stir up the gifts that is in us. Every person has a gift. Por eso es que dice que nosotros tenemos que avivar el fuego que hay de nosotros. Todos tenemos dones. Now, how do you think the Holy Spirit feels when He gives you a gift and you don't use your gift? ¿Cómo creen que se siente el Espíritu Santo cuando Él te da un don y no lo usa? The Spirit is grieved. El Espíritu Santo se contrista. It would be just like if you gave me a gift and I put it in my closet and I shut the door and I forgot all about it. Es como si tú me dieses a mí un regalo y yo lo agarro y lo pongo en el closet y me olvido de él. So again, what you have to do is not only stir up the gift, but to activate the gift. Entonces, nuevamente, no solo tenemos que avivar los dones, sino activarlos. So what does it mean to activate? ¿Qué quiero decir con activar? To activate means to take practical steps that stir up your faith. Que activar quiere decir tomar pasos prácticos para activar tu fe. That stir up your faith and energize your spirit to be responsive to the Holy Spirit. Y en ejercitar tu espíritu para ser sensible al Espíritu Santo. And this happens through prayer and worship. Y eso pasa por medio de la oración y la alabanza. Now, amen. Now I want to give you some biblical examples also of activation of the gifts. Ahora le voy a dar ejemplos bíblicos de activación de los dones. Okay, so let's go to the book of 2 Kings, chapter 3. Ahora vamos a Segunda de Reyes, capítulo 3. And here we're going to read about the story about Elijah. Not Elijah, Elisha. Ahora vamos a leer la historia sobre Eliseo. Mm-hmm. All right, so I'll back it up a little bit so we get the context of the verse. I'm going to start in verse 9 of 2 Kings. So we're going to read 9 through 13. Vamos a comenzar en el Segunda de Reyes 3, del 9 al 13. Okay, so it says here, and I'm reading from the New King James, it says, So the king of Israel went with the king of Judah and the king of Edom, and they marched on that roundabout route 7 days, and there was no water for the army, nor for the animals that followed them. And the king of Israel said, Alas, for the Lord has called these 3 kings together to deliver them into the hand of Moab. But Jehoshaphat said, Is there no prophet of the Lord here that we may inquire the Lord by him? So one of the servants of the king of Israel answered and said, Elisha, the son of Shaphat, is here, who poured water on the hands of Elijah. And Jehoshaphat said, The word of the Lord is with him. So the king of Israel and Jehoshaphat and the king of Edom went down to him. Then Elijah said to the king, What have I to do with you? What have I to do with you? Go to the prophets of your father and the prophets of your mother. But the king of Israel said to him, No, for the Lord has called these 3 kings together to deliver them into the hand of Moab. Okay. Leemos del capítulo 3, del 9 al 13, dice, Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom, y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que lo seguían. Entonces el rey de Israel dijo, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él?
Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo, aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Entonces Eliseo dijo al rey de Israel, ¿qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre y a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió, no, porque Jehová ha reunido a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Now I'm going to read verses 14 and 15. And Elijah said, as the Lord of hosts lives, before whom I stand, surely were it not that I regard the presence of Jehoshaphat, king of Judah, I would not look at you, nor see you, but now bring me a musician. Entonces leemos el 14 y 15 y dice, y Eliseo dijo, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera, mas ahora traedme un tañedor. Y mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo. So when we look at here, we see that Elijah is calling a musician or someone that plays the harp so that the anointing can fall on him so that he can activate his gift. Entonces miramos aquí que Eliseo mandó traer a un músico, alguien que tocara el arpa, para que viniera la unción sobre de él y se activara su don. That's one biblical example. Ese es un ejemplo bíblico. We'll look at another biblical example in a moment. Y ahorita miramos otro. But again, notice that he brought a musician. So what does that signify? The musician signifies worship. Entonces, cuando miramos que él traía un músico, ¿qué significa el músico? Adoración. So that tells me this, that worship is one of the avenues that God can use to stir up the gifts within us. Entonces, miramos que la adoración es una avenida que usa el Señor para conmover y avivar los dones que hay en nosotros. It's not the avenue, but it's one of the avenues. No es la única avenida, pero es una de las avenidas que él usa. Why is that? Because when we get into a state of worship, we're tuned in so much to God that we can hear clearly from God. Porque es eso, porque cuando estamos en adoración, nos entonamos tan profundamente en la adoración que podemos oír claramente de Dios. So what happens when we're into worship with God, as we're pressing into Him, the gifts of God are coming through our spirit and being elevated into our spirit. Entonces, cuando estamos en la adoración, buscando el rostro de Dios, los dones se activan en nuestro espíritu y entran de Dios a nuestro espíritu. Prayer and worship. La oración y la oración. That's worship? That's the word for worship? Adoración es worship, ajá. Okay, praise the Lord. Okay, let's go to Judges 16. Now I want to show you another biblical example of activating your faith. Ahora vamos a Jueces 16:20. And here, this Judges 16 is the story of Samson and Delilah. We know the story. Y aquí en la historia de Jueces es la historia de Dalila y Sansón. Now, we all know the story that eventually that Delilah turned on him and he lost his power, and then the Philistines came upon him and captured him. Entonces ya conocemos la historia. Dalila lo traicionó y los filisteos vinieron y lo tomaron cautivo. But even Samson, even though he had the power, the anointing, he had to stir it up. Y Sansón, aunque tenía el poder y la unción, él tenía que avivar ese don. Amen. So let's read here. I'm going to back it up a little bit. We're going to read verses. They said 20, right? So let's go to verse 18. So we'll begin there. When Delilah saw that he had told her all his heart, she sent and called for the lords of the Philistines, saying, "Come up once more, for he has told me all his heart." So the lords of the Philistines came up to her and brought the money in their hand. Then she lulled him
to sleep on her knees and called for a man, and they had him shave off the 7 locks of his head. Then she began to torment him, and his strength left him. And she said, "The Philistines are upon you, Samson." So he awoke from his sleep and said, "I will go out as before at other times and shake myself free." But he did not know that the Lord had departed from him. Entonces leemos de capítulo 16 de Jueces del 18 al 20. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedajas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de sus sueños, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. In verse 20, look at the phrase, I will go out as before and at other times shake myself free. Entonces noten en el versículo 20 donde dice, esta vez saldré como las otras y me escaparé. This verse has a spiritual significance. Este versículo tiene una significancia espiritual. He says, I will go out as before as other times, meaning there's a recollection here. Entonces aquí miramos que él dice, esta vez saldré como las otras. Hay una recolección de pensamiento. I will shake myself free. Y me escaparé. But basically what he's meaning, he's talking about the ropes or the chains that were binding him. Básicamente a lo que se está refiriendo es a los lazos y las cadenas que lo ataban. But when you look at it in a spiritual way, pero cuando lo vemos por el lado espiritual, we see 2 things here again. Miramos 2 cosas aquí otra vez. We see a recollection. Miramos una recolección. And a deliverance from captivity. Y la liberación de la captividad. So that tells us when it comes to stirring up the gifts of God, those are 2 vital components. Entonces miramos que para avivar los dones de Dios son 2 componentes vitales. A recollection is basically remembering what has happened in the past, correct? Una recolección es básicamente recordar lo que ha pasado en el pasado. So Samson knew that he, at times past, what he needed to do to be set free. Entonces Sansón sabía por otros recuerdos de cosas anteriores lo que él tenía que hacer para ser libre. In the natural, he was shackled by, like I said before, from chains or ropes. En lo natural, él era atado por lazos y cadenas. But in the spiritual, we are bound in the same way in the spirit, which we're bound by spiritual chains or spiritual ropes. Y en lo espiritual es lo mismo, estamos atados por cadenas y lazos espirituales. But he says that he will shake himself free. Pero él dijo aquí que él se iba a escapar. Not Delilah, not anyone else, but he had to do it. No Dalila ni nadie más, él mismo. So the responsibility again falls upon us to activate the gifts of the Spirit. Entonces nuevamente viene la responsabilidad sobre nosotros de activar los dones del Espíritu. Our part is to have faith. Nuestra parte es impartir y tener la fe. And the part of the other individual, as we saw in the verse in 2 Timothy, is to lay hands. Y la parte del otro individuo es imponer manos, como miramos en 2 Timoteo. So when we tie the 2 verses together, entonces cuando unimos los 2 versículos, we see that a divine impartation comes through both, laying on of hands and setting ourselves free. Entonces miramos que viene una impartición divina con las 2 cosas, cuando la imposición de mano y con, I'm sorry, I forgot the last part. Y la It's okay. De fe.
Okay, so in Timothy's case, he had to be set free from fear. Entonces, en el caso de Timoteo, tenía que ser libre de temor. And fear will cripple the gifts of God in you. Y el temor paraliza el don de Dios en ti. Because most people are afraid of what other people, how they feel about them or what they're going to say about them. Porque la mayoría de las personas temen lo que otra persona siente o piensa hacia ellos. But I'm not saying not to care, because you have to care what the people think or say about you. No digo que no te importe lo que la gente piense o cree de ti. But when it comes to what God has told you to do, you shouldn't be afraid or ashamed. Pero cuando se trata de lo que Dios te ha comandado hacer, no debes de tener miedo. So if God is calling us to activate the gift of God in us, Entonces, si Dios nos ha comandado a activar los dones de Dios en nosotros, we should not be afraid of anyone or anything. no debemos tener miedo a nadie y a nada. Okay, now the gifts of the Spirit can become dormant for 5 reasons. Los dones del Espíritu se pueden crear dormientes por 5 razones. Number 1 is fear or intimidation. Número 1 es temor y intimidación. And we see this in 2 Timothy 1:6. Lo miramos en 2 Timoteo 1:6. Number 2 is unbelief. El número 2 es la incredulidad. And we see this in Matthew 17, 19, and 20. Lo miramos en Mateo 17, 19 al 20. Number 3 is controlling spirits. Número 3, espíritus de control. And we see this in Acts 4, verses 15 through 18. Y lo miramos en Hechos 4, del 15 al 18. And that was 3. Number 4 is passivity, which we see in Matthew 11:12. El número 4 es actividad y lo miramos en Mateo 4, del 11 al 12. Amen. And number 5 is neglect. We see in 1 Timothy 4:14. Y el número 5 es negligencia y lo miramos en 1 Timoteo 4 al 14. Okay, now let's go back to the book of Timothy, but we're going to go to the first letter this time. 1 Timothy in chapter 4. Ahora regresamos a Timoteo, pero ahora al primer libro, capítulo 4. 1 Timothy 4, and we're going to read verses 14 and 15. Vamos a leer del 14 al 15. Okay, 1 Timothy 4, verses 14 and 15. Let me back it up again a little bit so we get a context. I'll begin with verse 12. And it says, I thank Christ Jesus our Lord, who has enabled me, because he counted me faithful, putting me into the ministry. Although I was formerly a blasphemer, a persecutor, and an insolent man, I obtained mercy because I did it ignorantly in unbelief. And the grace of our Lord was exceedingly abundant with faith and love which are in Christ Jesus. And here's verse 15. This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save all sinners, in whom I am chief. Okay, I'm reading 1 Timothy 1:1. Let's go to 4. Let's go down to chapter 4. Okay. 14, 15. Okay, 12 through 15. My mistake. I was reading the wrong text on my computer. Okay. Take heed. So we're going to read 12 through 16 in chapter 4. It says, let no one despise your youth, but be an example to the believers in the word, in conduct, in love, in spirit, in faith, in purity. Till I come, give attention to reading, to exhortation, to doctrine. Verse 14, do not neglect the gift that is in you, which was given to you by prophecy with the laying on of hands of the eldership. Verse 15, meditate on these things, give yourself entirely to them, that your progress may be evident to all. Take heed to yourself and to the doctrine, continue in them, for in doing this you will save both yourself and those who hear you. Ok, y comenzamos leyendo de 1 Timoteo 4 al 12.
al 15. Dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Look at verse 14 again. It says, do not neglect the gift that is in you. Miramos el versículo 14, no descuides el don que hay en ti. Anything that is neglected will die. Todo lo que es descuidado morirá. If you neglect to feed your body, you will die. Si descuidas alimentar tu cuerpo, morirás. If you fail to water a plant, it will die. Si dejas de echar agua a una planta, se muere. Anything that needs nourishment, and if it's neglected, it will die. Todo lo que necesita alimento, si es descuidado, morirá. Now we come to the spiritual gifts, we look at the same concept. He says don't neglect it, because if you neglect it, the same concept, it will die. Entonces miramos en el mismo aspecto a los dones. Dice aquí que no descuide el don que hay en ti, porque si lo descuidas, morirá. Doesn't mean it's going to leave you. No quiere decir que se va a apartar de ti. But it's like a dead corpse. It's like it has no life. Pero es como traer un cuerpo muerto, no tiene vida. So, but there's an assurance here of how he received the gift. Y aquí nos dice cómo cuidar el espíritu. There are two here. There's one by prophecy and the laying on of hands. Hay dos maneras aquí. Una es la profecía y la otra es la imposición de manos. By the eldership. Por los líderes, los mayores. Notice it says eldership, which signifies leadership. Anciano significa liderazgo. So there's something interesting when he says eldership, not a regular Christian. Entonces hay algo importante cuando él dice los ancianos, no un cristiano regular. Because there's something about people in the church who are either elders or leaders. Porque hay algo con las personas que están en la iglesia, que son ancianos o líderes. And they're there in leadership for a reason, because God has put them there. Y están en liderazgo por una razón, Dios los ha puesto ahí. Because God has given the anointing to do those two things. Porque Dios ha dado la unción para hacer esas dos cosas. Either to prophesy over you or lay hands on you. Para profetizar sobre ti o imponer manos en ti. A prophecy of your gifts is just a confirmation of what's already there. Una profecía de tu don es solo una confirmación de lo que ya está ahí. And then the laying on of hands is another form of activation. Y la imposición de manos es otra forma de activación. When you read the book of Acts, you'll read that many of the apostles laid hands on people and they received the Holy Spirit. Cuando leemos el libro de Hechos, miramos que los apóstoles imponían manos y muchos recibían el don de hablar en lengua. So this is another avenue that God uses to activate the gifts that are in you. Entonces miramos que es otra avenida que el Señor usa para activar los dones que hay en ti. Amen. So I want to look at some insights here. So an important foundation of operating the gifts of the Spirit is to cultivate a strong spirit life. Maneras importantes de cultivar y activar los dones del Espíritu es tener una poderosa comunión y espiritual con Dios. Through worship, por medio de la adoración, waiting on God, esperando en Dios, meditation, meditación, reading the Word, leer la palabra, pursuing intimacy with God, perseguir la intimidad con Dios, and obedience to the promptings of the Holy Spirit. Y obediencia a la dirección del Espíritu Santo. Amen. So now let's look at some practical keys
to activating or to free up your spirit. Ahora vamos a ver claves prácticas para activar al Espíritu Santo en ti. Let's go to 1 Corinthians chapter 14. Vamos a 1 de Corintios, capítulo 14. When Paul writes this letter to the church at Corinth, Cuando Pablo escribe esta carta a la iglesia de Corintio, you see a church that is out of order. miras una iglesia que está fuera de orden. When it comes to stirring up the gifts of God within you, it has to be done orderly. Cuando se viene a avivar los dones que hay en ti, se tiene que hacer en orden, Not emotionalism. no emocionalismo. When you read the whole chapter, you'll find out what the order God is speaking about. Cuando lees todo el capítulo, te das cuenta de la orden del que Dios está hablando. Let's read verse 14. Vamos a leer el versículo 14. Well, let me back it up. Verse 13 says, therefore, let him, we're going to talk about speaking in tongues here. Therefore, let him who speaks in a tongue pray that he may interpret. There's the order. For if I have a pray in a tongue, my spirit prays, but my understanding is unfruitful. Entonces, empezamos del versículo 13. Dice, por lo cual el que habla en lengua extraña pide en oración poder interpretarla. Ahí está la orden. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Verse 15, what is the conclusion then? I will pray with the spirit, and I will also pray with the understanding. I will sing with the spirit, and I will also sing with the understanding. ¿Cuál es la conclusión? Versículo 15. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. So what that tells us is this. We need to pray strongly in tongues to energize our spirit. Lo que nos dice aquí es que tenemos que orar fuertemente en lenguas para energizar nuestro espíritu. We need to pray strongly and fluently until we feel the spirit stirred. Tenemos que orar fuertemente y fluir en esa oración hasta que sintamos nuestro espíritu ser avivado. So as you pray in tongues, you are praying with your spirit, as we see in 1 Corinthians 14:14. Entonces, cuando oras en lenguas, oras en tu espíritu, como miramos en el versículo 14. Your head is not praying, but your spirit is praying. Tu cabeza no está orando, pero tu espíritu está orando. As you pray in tongues, the Spirit of God is moving through you, Acts 2:4. Mientras estás orando en lenguas, el espíritu de Dios está orando por medio de ti. Mm-hmm. So, what that does is it ignites faith. Eso aviva la fe. So we need to have a faith expectation when it comes to freeing up our spirit. Entonces tenemos que tener una fe de expectativa cuando se trata de activar nuestro espíritu. You need to expect the Spirit of God to speak to you. Tienes que esperar a que el Espíritu de Dios te hable. As we see in John 10:27, Jesus said, "My sheep hear my voice, and I know them, and they follow me." John 10:27. Como dice en Juan 10:27, mis sheep. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. And they follow me. Y me siguen. Amen. So expectation draws the presence of the Holy Spirit. Entonces la expectativa trae la presencia del Espíritu Santo. We also need to focus. También tenemos que enfocarnos. Focus your attention on listening for the voice of God, the voice of the Spirit. Enfoca tu atención en escuchar la voz de Dios, la voz del Espíritu. See Him speaking to you and working through you. Míralo hablándote y trabajando en ti. Don't let your mind be distracted or wander. No dejes que tu mente sea distraída a otras cosas. You also need to have the
how you say, now we spoke about faith, expectation, focus, and now we have to focus on feeling. Ahora tenemos que enfocarnos también en los sentimientos. So we need to identify the impressions that the Holy Spirit gives us. Entonces tenemos que identificar las impresiones que el Espíritu Santo nos da. Was it a word, a picture, or an impression within? ¿Fue una palabra, una imagen o una impresión interna? Whichever one it was, you need to focus your attention on it. Lo que haya sido, tienes que enfocar tu atención en ello. And as you look at it, ask the Holy Spirit for more detail. Y mientras tanto que estás enfocada viéndolo, le pides al Espíritu Santo más. And then there is also faith, and then there is also faith action. Y ahora también hay acción de fe. Speak out what it is that God has been revealing to you. Habla lo que es que Dios te está revelando. Step out and act on what God has been showing you. Y da un paso de fe en lo que Dios te está enseñando. The miracle does not take place until you put yourself in the place of risk. El milagro no va a ocurrir hasta que te pones en un lugar de riesgo. Sometimes you have to take risks in the spirit. Hay momentos que tienes que arriesgarte en el espíritu. That's called faith. Eso se llama fe. When God speaks to you and you're not sure of it, you're not going to deliver the message because you have no faith. Cuando Dios te habla y no te sientes segura, no vas a dar el mensaje porque no tienes fe. And the Bible says without faith we cannot please God. Y la palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. And as you speak and act on what you received, y mientras hablas y actúas en lo que has recibido, the Holy Spirit will give you more, el Espíritu Santo te da más, or will act in a supernatural way. O actuará en una manera sobrenatural. So again, at some point you have to take the risk. Entonces nuevamente en algún punto vas a tener que dar el riesgo and act upon what you feel the Holy Spirit is showing you. Y actuar en lo que el Espíritu Santo te está enseñando. Okay, I'm going to close with these. I'm going to give you 4 examples, then we're going to close. Okay, va a dar 4 ejemplos, entonces terminamos. Matthew 14:29. Mateo 14:29. Peter stepped out of the boat and he walked on water. Pedro salió de la barca y caminó sobre el agua. Luke 17:14. Lucas 17:14. As the lepers went, they were cleansed. Mientras los leprosos iban, eran limpiados. Mark 6:42. As they distribute, I'm sorry, go ahead. Mark 6:42. Marcos 6:42. As they distribute the food, it multiplied. Mientras distribuían la comida, se multiplicaba. And John 2:7. Once the water pots were filled, the water was changed to wine. John 2:7. Juan 2:7. Mientras los jarros de agua eran llenos de agua, se convirtieron en vino. All of those verses show us a level of faith action. Todos esos versículos nos enseñan un nivel de fe en acción. And they fall into the category of the keys to activating your spirit. Y caen en las categorías de las llaves para activar tu espíritu. It takes faith, again, my friends, it takes faith to activate the Spirit of God sometimes in you. Se necesita fe para activar el Espíritu de Dios en ti. Because we don't see it. Porque no lo miramos. We don't feel it sometimes. Y a veces no lo sentimos. But God is always with us and in us. Pero Dios está siempre con nosotros y en nosotros. So I pray that you understood what it is to activate the gifts of the Spirit within you. Entonces oro que hayan entendido lo que se necesita para activar los dones de Dios en nosotros. Amen. Okay, so do we have any questions? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario?
Okay. All right. So then at this point, we're going to turn it back over to Sister Crystal. She's going to give us the announcement. También, hermanos, les tengo algunos anuncios, ¿verdad? Nuevos acontecimientos que están pasando en mi ministerio. Les avisamos que vamos a empezar unas sesiones de sanidad y liberación el 10 de marzo. Son 8 sesiones, de 1 hora, y el costo de registración por esas sesiones son $25. Si gustan registrarse, lo pueden hacer en el sitio web. Ahí está una página para registrarse. Les informamos que es probable que también comiencemos estas sesiones proféticas nuevamente por las personas que empezaron ya tarde, ¿verdad? Y se han perdido algunas. Dependiendo en cuántas personas se registran, el tiempo y la fecha se va a avisar. Pero el tiempo por esas sesiones son 12 sesiones de 1 hora y el costo son de $35. Si hay alguna persona que quiera alguna certificación, el apóstol también les puede dar esa certificación, pero por la certificación serían $25 adicionales. Les aviso también que pueden escuchar las enseñanzas en Radio Live, vía internet o por teléfono. Nada más usted llama a este número y escucha la enseñanza. De las 10:30 a las 11 es música de alabanza en oración, la pueden escuchar en su computadora o en su teléfono. De las 11 a.m. hora este, también van a escuchar las enseñanzas y lo puede hacer en el número de teléfono 605-475-4426 o en vía internet radiolive.am4faith.org. Les aviso también de la línea de oración donde ustedes pueden llamar y dejar sus peticiones. El grupo de oración orará por sus peticiones, sus necesidades. El número es 602-730-0589. También les invito a visitar, ¿verdad?, el sitio de web para más información sobre todo lo que está sucediendo y las clases. Es www.gilburgos.com. El número del ministerio es 914-233-3672. También les aviso que estamos buscando intercesores de oración, aquellos que, verdad, sientan en su corazón de parte del Señor, verdad, el orar por las peticiones del pueblo que llama, verdad, y pide oración. En el mismo website pueden ahí contactarnos o pueden dejar también en mensaje en la línea del ministerio. También les quiero decir que si se pierden alguna enseñanza, pueden escuchar la grabación en el número 641-715-3589 y el código es 550889. Y les damos gracias, amén, por estar acompañándolos. Es de grande bendición tenerlos aquí, ayudando al ministerio y siendo de grande bendición, amén. Les damos gracias por eso. Ok, gracias hermano, bienvenido. Te veo el lunes a las 11 de la mañana Eastern Standard Time. Que el Señor le bendiga. And Crystal, you can close in prayer. Sí, amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por las riquezas de tu sabiduría y gloria que has derramado sobre nosotros en esta hora. Continúa, Señor, a aumentar, Señor, nuestra fe y para, Padre, operar en ese don que tú has puesto en nosotros. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra no torna atrás vacía. Pedimos, Padre, unjas a tu siervo y regrese la virtud que ha derramado y nos cubras a cada uno con tu sangre maravillosa. En este día nos guíes y nos lleves a ser más sensible a la voz de tu Espíritu, a ser obedientes. En el nombre maravilloso de Jesús te lo pido. Amén y amén. Amén. Ok, hermanos, Señor le bendiga. Amén. Te veo el lunes. Shalom, shalom. Amén. Shalom.